Dios les bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien, contentos. ¿A cuántos les gustan los bienes de enseñanza? ¿Cuántos esperan los bienes de enseñanza? Bueno, hoy quiero hablarles de un tema que parece sencillo, pero no lo es. ¿Qué tal si yo les pregunto, antes de empezar, yo le hago una pregunta? ¿Se considera usted un discípulo de Jesucristo? ¿De verdad se considera usted un discípulo de Jesús? Vamos a hablar de eso hoy. Porque, mi hermano, ¿qué significa ser un discípulo? Un discípulo es una persona que quiere aprender. El discípulo es aquel que se deja enseñar, que tiene un maestro, y el discípulo generalmente quiere ser como el maestro. Entonces, Jesús dijo en varias ocasiones, venid a mí, y en otras ocasiones dijo, seguidme. Tácitamente los que siguen a Jesús se convierten en sus discípulos, y Él se convierte también en nuestro maestro. La pregunta parece sencilla cuando uno pregunta si usted es un discípulo de Jesús. Parece sencilla la pregunta, pero mi hermano, es una pregunta muy dura, muy difícil. ¿Se considera usted de verdad un discípulo de Jesús? Mi hermano, el discipulado tiene un costo. La salvación es gratis, pero el discipulado es costo, tiene un costo muy alto, mi hermano. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a pagar el costo que implica ser un discípulo de Jesús? Mi hermano, es un deleite servirle a Jesús. Es un deleite ser un discípulo de Él, porque todas las cosas que Él nos enseña es para nuestro bien, para exaltarlo a Él y al Padre, y es una conducta que a nosotros nos bendice. Pero muchos cristianos no quieren pagar el precio. Mucha gente no está dispuesta a pagar el precio de ser un discípulo de Jesús, porque verdaderamente cuesta. Si yo te digo a ti que ser discípulo es sencillo, no. Porque ser discípulo implica muchas cosas que mucha gente no está dispuesta a asumir, no está dispuesta a realizar ese estilo de vida. Por eso vayamos a lo que dice la Biblia, en lo que dijo Jesús en cuanto a los que pretendan ser discípulos de Él. Vaya conmigo al libro de Lucas. Vaya conmigo en su Biblia al libro de Lucas, versículo 14. Lucas 14. Vamos a leer los versículos 25 y 26. Lucas 14, 25 y 26. Hablando Jesús, dice así el 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, dice Jesús ahora, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo no sé si usted ha leído ese versículo, lo que Jesús está diciendo allí. Mi hermano, las multitudes seguían a Jesús. Muchos le seguían a donde él iba. Su ministerio estaba en apogeo. Era una persona cuya popularidad era extraordinaria. Y mucha gente le seguía para oír sus prédicas, sus sermones. Aunque la motivación de todos los que le seguían no era precisamente espiritual. Era como siempre la gente seguía a Jesús por algo. Muchos querían sanidades, otros querían porque Jesús era famoso, ya había alimentado a más de 5,000, así que la gente le seguía por una razón u otra. Pero muy pocas personas le seguían de manera espiritual. Entonces, ¿qué hace Jesús frente a toda esta gente que le sigue? ¿Qué hace Jesús? No realiza milagros extraordinarios delante de ellos, ni tampoco diluye su prédica para ganarse a la gente, para que la gente esté con él, para ser aceptado. No, al contrario, Jesús suelta palabras duras y hasta escandalosas para los que lo oían. Miren lo que dice el versículo 26. Miren el 26. Si alguno viene a mí y no aborreciere a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué te parece esa? Jesús
Mira, mi hermano, Jesús no está engañando a nadie aquí. Jesús no está engañando a nadie. Jesús no está presentando un evangelio de comodidad y de prosperidad para que tú vengas a caminar con Él. Es decir, Jesús está siendo tal cual Él es. Él está siendo un Jesús que dice la verdad, dice lo que siente, y usted tiene que tomarlo o dejarlo, ¿no? Jesús nunca habló suave, un evangelio suavecito para que tú le aceptes y camines con Él. No. Él nunca fue una persona que habló para agradar a nadie. Y por eso a veces en la iglesia usted ve que el pastor a veces viene con palabras fuertes. A veces te aviso, a veces te aviso, digo, vengo a incomodarte. Otras veces ni te digo, ¿no? Pero Jesús tenía eso. Jesús cuando predicaba y daba sus sermones, no lo hablaba suavecito como hacen en muchos lugares para ganar adeptos. No, Jesús era una persona dura y directa. Decía la verdad y persona que le podía cuestionar, pero no lo hacía para ganar gracia delante de nadie. Por eso te pregunto nuevamente, ¿estás listo para ser un discípulo de Jesús realmente? ¿Crees que esto es fácil? ¿No? Mira, mi hermano, cuando Jesús te invita a ser su discípulo, no te invita para que tú adquieras su popularidad, sino que tendrás que caminar con su impopularidad. El discípulo, mi hermano, no te llama para que tú ganes gracia. Él sabe que seguirle a Él implica un costo muy alto y que mucha gente no está dispuesta a cumplir. Por eso quiero compartir con ustedes, amados hermanos, 4 cosas que identifican a un verdadero discípulo de Cristo. ¿Se cree usted un verdadero discípulo de Jesús? Vamos a ver si eso es cierto. Mi hermano, cuando usted, a veces, más las mujeres, también los hombres, ¿cuántos han comprado algo que lo compró porque el precio estaba era un baratillo, de ese que tú no podías negarte a comprar? De repente ni te hacía falta, pero como el precio estaba tan bajo, lo compraste, porque era un baratillo. Pero también, y a veces no vale la pena comprar algunos baratillos, pero como el precio estaba tan barato, tú lo compraste. Pero hay cosas que vale la pena comprar, y aunque sea caro, tú lo compras porque vale la pena, ¿sí o no? Bueno, así mismo es los seguidores de Jesús. El costo es alto, pero vale la pena ser un discípulo de Jesús. Vale la pena. Pero muchos no quieren pagar el precio. Muchos prefieren renunciar. Muchos empiezan fogosos, pero en el camino se van menguando, y al final muchos terminan apartados del camino. ¿Cuántos de usted conoce que empezaron fogosos y que ya no están? Por eso, mi hermano, ser un verdadero discípulo de Jesús no es fácil. Vamos a verlo hoy. Y yo quiero que usted sea sincero con usted mismo y se pregunte si de verdad usted es un discípulo, un verdadero discípulo de Jesús. Te dije que hay cuatro aspectos que identifican a un verdadero discípulo. La primera de ellas: Jesús quiere discípulos que le adoren a cualquier costo. Mire lo que dice los versículos 26 y 27 de Lucas 14. Lucas 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dice el 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mire cómo habla Jesús sobre aquellos que quieren ser discípulos de Él. Hermano, Jesús lo que nos está diciendo es que Él está por encima de cualquier relación personal que tú puedas tener. Jesús nos está diciendo con esto y que Él debe ser número 1 para nosotros. Aquí, cuando Jesús dice que tú tienes que aborrecer a tu padre y madre, hijos, hermanos, tu familia, Él no está diciendo, aquí no está quebrantando el mandamiento de que tú debes honrar a tu padre y a tu madre, ni tampoco te está diciendo que tú debes odiar a tus hijos, claro que no. Él lo que está diciendo es que Él debe ser número 1 en tu vida. Ahora,
Sé consciente contigo mismo y pregúntate, ¿Jesús es el número uno en tu vida? Tal vez tus hijos tú los pones de primero, tal vez a tu marido, a tu mujer tú los pones de primero. Y quién sabe qué lugar pones a Jesús. Pero Él está diciendo, si tú quieres ser un verdadero discípulo mío, yo debo estar por encima de las personas que tú más amas. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras esposas deben ser la persona número 2 en que tú ames más. Tus hijos deben ser número 2 de que tú ames más. ¿Por qué? Porque el primer lugar debe estar guardado exclusivamente para Jesús. Así que mi hermano, tu mujer ni tu marido se ofenden cuando tú le dices que tú eres la segunda persona que más amas. O que tú le digas a tu hijo que es la segunda persona que tú más amas. Porque el primer lugar debemos entender que es para Jesús. Si te consideras un verdadero discípulo de Él. Así que yo te pregunto, ¿en qué lugar está Jesús con respecto a tus seres queridos? ¿En qué lugar está Él? Ay, ay, ay. ¿Es Jesús el número uno en tu vida? Y no solamente está hablando aquí de relaciones personales, sino que también habla de tu reputación. Tú no puedes amarte más a ti que lo que ames a Jesús. Jesús debe ser número uno por encima de lo que tú te puedas amar a ti mismo. Y mira que no me malinterprete, usted debe valorarse usted mismo. Pero no te puedes amar más que a Jesús. Es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Pero ¿qué pasa en muchas iglesias hoy? En muchas iglesias se le enseña a la gente a que se le da un evangelio de mucha prosperidad, que vas a tener 5 casas, 10 carros, vas a ganar 10,000 al mes, ¿no? Y no ponemos a Jesús por delante en todas las cosas como debe ser y como Él lo demanda de cada uno de nosotros. Por eso, amado hermano, yo te pregunto, ¿cómo anda Jesús con respecto a tus seres queridos en cuanto a ti? Mira que Jesús también habla de que cada uno debe tomar su propia cruz. Hoy en día vemos que la gente utiliza la cruz para muchas cosas. Utilizan la cruz como collares, usan como aretes, como pulseras, como tobilleras. Hasta en el ombligo he visto gente que tiene prendas de oro en forma de cruz. Y mucha gente se tatúa también. Se pone tatuajes en forma de cruz. Pero mi hermano, Jesús nos está enseñando en este pasaje que la cruz significa un dolor, significa un reproche, es una agonía que tú debes llevar. Por eso mire lo que dice el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Mi hermano, hay mucha gente que dice en broma que su jefe es su cruz o que su suegra es su cruz. No, mi hermano, la cruz es algo que tú voluntariamente decides llevar. No es una cosa que tú tengas que aguantar, porque Jesús no obliga a nadie a seguirle. Él te puede decir sí, pero no te obliga a hacerlo. Si vas a seguirle, debes tomar tu cruz, y eso es algo voluntario que tú haces. Cuando decidimos ser discípulos de Jesús, es una decisión voluntaria que cada uno asume y decide llevar. Y es una decisión voluntaria que cada uno lleva. Y por eso, mi hermano, no es fácil. No es fácil seguir los pasos que siguió Jesús y ser un verdadero discípulo de Él, porque Jesús debe estar por encima de tus relaciones personales, debe estar encima de tu reputación o de cualquier realización personal que tú tengas. Y no me malinterpretes, estudia, gradúate, sé lo mejor que puedas. Pero aún en eso, Jesús debe ser lo primero y lo trascendental en tu vida. Un hombre de Dios contestó a una pregunta sobre qué significa una persona que se sienta o que está crucificada. Y él dijo que eran 3 cosas. Una persona que está crucificada, 1, enfrenta un solo camino. 2, una persona que está crucificada no puede retroceder. Y 3, una persona que está crucificada ya no tiene planes futuros. Tomando en cuenta esos 3 aspectos, yo te pregunto a ti, ¿todavía quieres ser discípulo de Jesús?
Porque tomar la cruz de Él es olvidarte de cualquier realización personal y poner a Dios por delante, aún de tus metas principales, de tu familia. Poner a Jesús por delante de todo eso. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto de verdad a hacerlo? Y este es el primer punto solamente. Vamos al segundo. El segundo punto es: el discípulo debe trabajar a cualquier costo. Trabajar a cualquier costo. Mire lo que dicen los versículos 28 al 30 de Lucas 14. Lucas 14, 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿A cuánta gente usted conoce así? ¿A cuánta gente? ¿Por qué Jesús habla aquí de una torre? Porque en ese tiempo los viñedos, en el centro de los viñedos se colocaba una especie de torre, y en esa torre se construía para fiscalizar, para observar, para vigilar y proteger el viñedo y proteger los frutos que te daba. Y por eso se hacía una torre en el centro del viñedo para proteger a la viña. Dios, mi hermano, dice que nuestras vidas deben ser como una torre. Nuestras vidas deben ser edificadas. Y mire que primero habló de crucifixión y ahora habla de construcción. Nuestra vida debe estar construida en base a lo que Dios quiere con nosotros. Nosotros debemos dejar que Dios sea el constructor de nuestras vidas. Nosotros debemos simplemente presentarnos delante de Él y decimos: aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. Eso no quiere decir que usted no tenga sus metas personales, que usted no estudie, que usted no se prepare. Pero todo el conocimiento que tienes y toda la sabiduría que Dios pueda darte, debes ponerla al servicio de Él. ¿Por qué? Porque Él es primero en nuestras vidas. ¿Cuántos piensan así? ¿Cuántos piensan así? Jesús dijo: si vas a construir una torre, ten cuidado en el costo. Mira cómo Jesús dijo que cuando vas a construir una torre, ten cuidado. No vaya a ser que te quedes corto y se burlen de ti la gente. Igual pasa con el discipulado. Si quieres ser discípulo de Jesús, tienes que tomar en cuenta el costo que esto implica. Si usted quiere buscar atajos o si tú quieres ser un discípulo con los mangos bajitos o ser un discípulo de eso que no quiere que nadie te moleste, entonces medita de ver si eres un verdadero discípulo. Los discípulos tienen que ser gente que trabaje sin importar el costo. ¿Estás tú dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a eso? Y Jesús también habla de que toda torre debe ser diligentemente acabada. Entonces, si empiezas el ministerio, procura no quedarte en el camino, mi hermano. ¿Cuánta gente conoce usted? Hombres que decían que Dios los había llamado al ministerio que ya no están. ¿A cuántos diáconos conoce usted que abandonaron? ¿A cuántos maestros que usted conoce tiraron la toalla? ¿A cuánta gente que usted conoce? Mucha gente que estudiaba la Biblia ya dejó de hacerlo. Mucha gente que empezaron fogosas en la oración ya perdieron ese entusiasmo por las cosas de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque no es fácil. El camino, mi hermano, del discipulado es un camino duro que debe ser permanente. Y si empiezas, procura no quedarte en el camino porque se burlarán de ti. Por eso, mi hermano, los discípulos de Jesucristo debemos ser personas que siempre tengamos sed y hambre de agradarle. ¿Cómo andas tú en este tiempo de cuarentena en tu casa? ¿Estás calientito en las cosas de Dios? Mira, de nada vale que este pastor se esfuerce por llevarte una palabra cada viernes y cada domingo si tú no la valoras. Si además de la palabra que estamos enviándote, tú no haces tu parte de tener tu tiempo privado de oración,
de querer agradar a Dios en las cosas que haces, de que la Biblia no se vuelva un libro más en tu casa. Si usted ve esta Biblia está, mi hermano, señal de que una Biblia que se usa a diario. ¿Cómo está la tuya? ¿Estás inmerso en las cosas de Dios? ¿De verdad te consideras un discípulo de Dios en todos los aspectos? Mire lo que dice, por ejemplo, Lucas 9. Vaya un poquito más atrás. Lucas 9, versículo 62. Lucas 9, 62 dice, también un versículo conocido por todos. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Que mucha gente empieza en los caminos, mucha gente empieza sirviéndole, agradándole, pero por circunstancias van perdiendo el amor por las cosas de Dios y simplemente lo abandonan. Por eso Jesús le dijo: cuando vas a edificar una torre, piensa en el costo. No vaya a ser que te quedes corto y la gente se burle de ti diciendo que empezaste y no pudiste terminar. Y así mismo es el discipulado, mi hermano. Lo que nos consideramos discípulos de Jesús, empezamos esta carrera, y esta carrera es hasta que Cristo nos lleve, hasta que Dios decida cuándo llevarnos. En el camino cometeremos errores, claro que los cometeremos, y eso Dios lo sabe. Perfectos no seremos, pero perseverantes en su camino sí. Y eso es lo que al final se tomará en cuenta. Porque personas empiezan fogosas, que quieren servir a Dios, se quieren comer la iglesia, pero después de un tiempo van menguando hasta que desaparecen. ¿Cuánta gente usted conoce que tiene ese tipo de conducta? ¿Cuánta gente empieza que quieren hacer, y uno más que se sonríe y los ve, pero el tiempo pasa y ya no los ves haciendo lo que dijeron que iban a hacer? Por la excusa que tú quieras. Porque a veces queremos que la gente haga lo que nosotros queremos para continuar. No, mi hermano, es que le sirve a Jesucristo, le sirve aunque los demás no quieran. Yo no tengo que basarme en que la gente quiera seguirme para ver si yo sigo en los caminos del Señor. Eso es como si un día en la iglesia llegaran solamente 5 y yo decir: no, como me dieron 5 yo no voy a predicar. No. El que es discípulo de Jesús le sirve con mucha gente o con poca gente. Por eso cuando escucho gente decir: no, yo no voy a hacer esto porque como la gente no me hace caso, entonces yo me sonrío y digo: el discípulo de Jesús, mi hermano, hace el bien y no está pendiente de quién viene o quién no. Tú haces lo que está en tu corazón porque estás trabajando para Jesús, no para ti o no para ganar la vista de nadie. Entonces, ¿para quién estás trabajando realmente? Entonces, te pregunto, mi hermano, antes que entremos al tercer punto, ¿de verdad te consideras un discípulo de Jesús? Número 3. El discípulo debe guerrear a cualquier costo. Debe guerrear a cualquier costo. Mire lo que dicen los versículos 31 y 32 de Lucas 14. Estamos en Lucas 14, el texto base. El 31 dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada que le pide condiciones de paz. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Mire que primero habló de crucifixión, después habló de construcción y ahora está hablando de conflicto, está hablando de guerra. Mira, mi hermano, cuando seguimos a Jesús, lo seguimos a un campo de batalla. Los seguidores de Jesús sabemos que cuando decidimos seguir a Jesús, cuando decidimos ser discípulos de Él, es porque tenemos que ir con Él al campo de batalla, no a lugares de descanso. Ser discípulo de Jesús, mi hermano, si tú piensas que ser discípulo de Jesús es fácil, que vas a tener un tiempo suave, por supuesto que no. Jesús lo dijo: así como me odian a mí, odiarán a mis discípulos. Así que cuando seguimos a Jesús sabemos lo que tenemos por delante. Esta es una guerra. Y en una guerra, mi hermano, tú no puedes estar de manera neutral. O estás de un lado o estás con Él. Entonces,
Yo te pregunto, ¿consideras que estás del lado de Jesús cuando los momentos de guerra vienen a ti? Ay, ay, ay. Y mira que cuando Jesús habla del enemigo, Él entiende y dice que somos minoría. Porque en este ejemplo Él habla de 10,000 contra 20,000 que vienen contra Él. Es decir, usted y yo sabemos que los que seguimos a Jesús somos minoría. Somos los menos. Entonces yo te pregunto, mi amado hermano, aquí habla de 10,000 contra 20,000, quiere decir que estamos hablando de 2 por 1. Aunque tú y yo tenemos la promesa de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero somos minoría. Usted debe entender eso. Debe entender, mi hermano, que seguir a Jesús es una guerra. Hay gente en su trabajo que no habla de Jesús porque tiene temor que la gente sepa que es cristiano. Hay gente que viene a la iglesia, pero en su trabajo, en su negocio, no hablan de Jesús. O sea, tienen temor de que la gente sepa que son seguidores de Jesús. O sea, ¿cuánta gente usted conoce así? Que en su trabajo nadie sabe, son agentes 007, no, nadie sabe que son cristianos. ¿No? Siguen a Jesús solamente en la iglesia, pero en su vida común nadie sabe que lo son. Porque no testifican de Jesús en sus lugares de trabajo y demás. Es decir, cuando llegue el momento de la guerra, mi hermano, nos acobardamos. Y Jesús necesita gente que no se acobarde. Jesús necesita gente que no tenga temor de testificar de Él. Que no tenga miedo de decir que es cristiano. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y mi hermano, Jesús también menciona que cuando la lucha viene y te sientas opacado porque la mayoría vienen en contra tuya, decidas mandar a un embajador para buscar la paz contra el enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. El diablo es el enemigo. ¿Y tú crees que tú puedes llegar a algún arreglo con el diablo? ¿Que tú puedes llegar a algún arreglo de paz con él? ¿Tú crees que tú puedes solucionar, sobornarlo, satisfacer alguna petición que tú quieras frente al diablo? Claro que no. El diablo lo que quiere es eso, que tú te rindas. Y mi hermano, Jesús nos enseña que seremos minoría. Y si por ser minoría te acobardas y no te atreves de hablar de Jesús delante de personas porque tienes miedo al rechazo o porque tienes miedo que te exhiban, yo no sé, entonces no eres un verdadero discípulo de Él. El discípulo es aquel que sabe que es minoría y aún sabiéndolo testifica de Jesús. No tiene temor frente a las personas que te van a aborrecer, que te van a criticar, porque Jesús lo pasó, Jesús lo vivió y por eso Él lo dijo: si no aborreces a tus seres queridos, no consideras, si miras hacia atrás, después que aceptas ser su discípulo y renuncias y te apartas, no mereciste ser un discípulo de Él, porque los discípulos no abandonan, los discípulos no se acobardan, los discípulos van hasta el final. En el camino cometeremos errores, sí, porque la Biblia lo dice. Pero una cosa es cometer errores y otra cosa es apartarte del camino. Otra cosa es decir, ya yo no voy a seguir siendo. Una cosa es apartarte del camino, del estilo de vida que Jesús nos enseñó. Y esa es otra cosa. Y con eso alegrarás al diablo, mi hermano. Cuando tú vas a la guerra, amado hermano, tú vas con tu mejor entusiasmo, vas con tu mejor ánimo y vas con todo lo que tienes. Cuando vamos a una guerra, mi hermano, tú vas bien armado a la guerra. Mira lo que dice el versículo 33 de Lucas 14. Dice el 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, si no renuncia a todo lo que posee. Yo te pregunto a ti, amado hermano, que me estás mirando en este momento: ¿hay algo que tú tienes que no te lo haya dado Jesús? ¿Hay algo que tú tienes que está fuera del control de Jesús? ¿Hay algo que tú tengas que tú puedas decir que Jesús no tiene nada que ver con eso que tú tienes? Por supuesto que no, porque Él tiene el control de todas las cosas.
de todas las cosas. Y por eso, mi hermano, Jesús no necesita que nadie se acobarde. Jesús necesita gente que es cristiano en ciertos lugares, pero en otros no. Porque tienes miedo de que la gente sepa que eres un discípulo de Jesús. Y por eso Jesús fue claro. Tú tienes que amarme a mí, tienes que estar preparado para luchar, tienes que estar preparado para recibir insultos, porque Jesús no te llama para que tú le sigas en las cosas buenas, sino en las cosas que van a demandar de ti temple y perseverancia. Te pregunto, ¿de verdad eres un discípulo de Él? ¿Eres un discípulo de Él? Cuando estás con Él no puedes ser neutral. No puedes ser neutral. No necesita discípulos que estén apasionadamente o apasionados por Jesús. ¿Estás apasionado por Jesús? En este tiempo de pandemia, ¿tu corazón late igual por Jesús? ¿Lo buscas todos los días en espíritu y verdad? ¿Usas tu Biblia? ¿Buscas una palabra que leer todos los días? ¿Oras todos los días delante de Él? ¿Estás ansioso cada viernes y domingo por recibir la palabra que te llevamos para mantenerte pegados a Él? Y número 4, el discípulo debe testificar a cualquier costo. Testificar a cualquier costo. Mire los versículos 34 y 35 de Lucas 14. Dice el 34: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene ojos para oír, oiga. Mi hermano, ¿qué nos está hablando Jesús aquí? Mira que en primera instancia habló de crucifixión. Posteriormente habló de construcción. Después habló de guerra o conflicto. Y ahora está hablando de comisión. Está hablando de ser testigos de Él. ¿Qué es lo que hace la sal? Creo que hablamos la primera prédica cuando empezó esta época de los videos que enviamos. Creo que el mensaje era que somos sal de la tierra. Y hablamos sobre eso un poco. Pero yo quiero continuar en ese tema a propósito de este cuarto punto. ¿Qué hace la sal? La sal es un preservante. Eso lo hablamos la última vez también. La sal es un preservante. Y mi hermano, el mundo debe tener esa sal preservante de nuestro Señor Jesús. Muchos cristianos han perdido la sal, ese sabor, esa diferencia que nos hace distintos entre los mundanos y nosotros. Muchas personas han perdido el amor, han perdido el entusiasmo, han perdido la sal. Y por eso han perdido esa característica preservante que tiene la sal. Y mucha gente necesita recuperar esa característica que han menguado en ella, y muchos la han perdido porque muchos se han apartado, ¿no? Y Jesús lo dijo: nosotros somos la sal de la tierra. Nunca dijo que éramos mayoría, porque la sal es minoría. Siempre seremos minoría hasta que Él venga a llevarse a sus hijos. Yo te pregunto a ti, ¿tienes una vida que sazona a la gente que está a tu alrededor? ¿Vives de tal manera que tus vecinos admiran la fe que tienes tú? ¿Admiran la fe en Jesucristo que tú tienes? ¿Tienes un estilo de vida que el vecino quisiera ser como tú? Mire lo que dice Colosenses. Busque conmigo Colosenses. Colosenses capítulo 4 versículo 6. Colosenses 4, 6 dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo respondes tú en tu vida? La gente que te conoce, que te ve, sabe que eres cristiano, sabe que amas, adoras a Dios, te conocen como gente de iglesia.
¿Te ven con Biblia en la mano? ¿Te ven los domingos ir a la iglesia? ¿Cómo es tu estilo de vida? Otra cosa que tiene la sal es que es antiséptica y que es sana. Un discípulo de Jesucristo debe ser una persona siempre tendiente a sanar heridas espirituales y emocionales que, aunque no se ven, están ahí y existen, mi hermano. Y mucha gente tiene situaciones emocionales que requieren de un buen discípulo que pueda darle una voz de alivio, que pueda darle pues, una esperanza de que mañana será mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Otra cosa que tiene la sal, mi hermano, es que quema, arde e irrita. ¿Cuántos han puesto sal en una herida abierta? Y cuando Jesús habla de la sal aquí, nos está dando a entender, mi hermano, que los que tienen una vida genuinamente cristiana no caerán bien. No caerán bien, mi hermano. El cristiano siempre tendrá gente adversa por su estilo de vida. No faltará gente que se moleste cuando te vean orar en tiempo de almuerzo, en tu trabajo, en tu oficina. No faltará alguien que te critique porque oras antes de iniciar tus labores o porque oras después que termina tu jornada laboral y te ven orar. Te criticarán. ¿Por qué? Porque el estilo de vida del cristiano no agrada a la mayoría. No agrada. Cuando vean tu conducta que dices no al licor, no al cigarrillo, cuando tu manera de hablar siempre ha sido respetuosa y que gana gracia delante de tus superiores, a la gente no le agradará. Jesús lo dijo. Así como me odian a mí, odiarán a mis discípulos. Y si, mi hermano, si tú eres uno más de los que está en tu trabajo lleno de gente inconversa, yo no sé, revisa cómo estás. Porque, mi hermano, cuando somos cristianos siempre habrá gente envidiosa que no les agradarás por tu estilo de vida. Te dirán mata cuatro, salva cinco, te dirán de todo. ¿Por qué? Porque tu estilo de vida es distinto al común. Y eso al común de las personas no les caerá bien. Y Jesús lo sabe. Y por eso, mi hermano, la pregunta es, ¿prefieres agradar a Dios o prefieres agradar a los que están en tu entorno? El verdadero discípulo, mi hermano, continuará con la conducta y el estilo de vida que agrade a Dios, siempre poniéndolo a Él de primero. Así que cuando tú oras, si tienes pena orar por tus alimentos al mediodía porque nadie lo hace y tú para que no te dé pena no lo haces, estarás yéndote del lado contrario. El buen cristiano, mi hermano, no le interesa. Y es por eso que nosotros debemos agradar a Dios en todas las cosas que hacemos sin que nos importe a quién le agrade y a quién no le agrade. Por eso, mi hermano, nosotros debemos dejar de buscar mira, el buen cristiano no busca popularidad. Jesús no buscó ser popular. Jesús sanó a mucha gente, alimentó a mucha gente, pero cada vez que hablaba, no hablaba para agradar a nadie. Hablaba lo que tenía que decir. A muchos les gustó, a otros desagradó y muchos se fueron. Usted conoce el pasaje. Que cuando Jesús dio una palabra dura, muchos comenzaron a dejarlo. Y eso es lo que me enseña la Biblia. Jesús no ajustó su prédica para agradar a la gente. Él no ajustó su palabra para ganar adeptos. Él dijo lo que tenía que decir. ¿No te gustó? Pues así es la palabra. A veces te agrada, a veces no te va a agradar. Pero mucha gente, mira, hay gente que busca iglesias como si fueran restaurantes. Buscan iglesias donde les hablen bonito, donde les den palmaditas en la espalda, donde solamente se les hable de bendiciones, donde se les hable de cosas buenas, porque donde se les dice 2 o 4 cosas un poquito fuertes, ya esa iglesia no es buena. Esa iglesia no, nada más solo sirve para estar diciéndote cosas negativas. No, mi hermano, el mismo Jesús, si usted ha leído Biblia, Jesús cuando tenía que decir las cosas no le importaba si te agradaban o no. Era parte de la enseñanza que tenía que darnos.
Y eso, y el buen discípulo lo entiende y lo asimila. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y finalmente la sal es penetrante. Usted sabe que con una pizca de sal, usted le cambia el sabor a una jarra de agua. Y queda de una vez salada con una pizca de sal, ¿no? Y eso es lo que nos enseña Jesús. Nosotros somos... Jesús nos dijo que éramos la sal de la iglesia. Somos la sal del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Porque muchos pensarán, bueno, pero quiere decir que tenemos que vivir con el mundano. Mira, Jesús nos enseña, debemos estar separados del pecado, pero debemos vivir, pero no podemos vivir aislados de los pecadores. Recuerda que tenemos que ganarlos. Usted y yo tenemos que procurar cambiar el estilo de vida de aquellos que están apartados. Recuerden el pasaje que dice que tú tienes que procurar que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Así que nosotros debemos ser sal del mundo, pero en el sentido de ganarlos, de hacer que ellos adquieran tu estilo de vida y no tú, por caerle bien a ellos, porque son la mayoría, tú adquieras o adoptes el estilo de vida de ellos y que tú sabes que no agrada a Dios. Así que yo te pregunto, mi hermano, ¿de verdad te consideras un discípulo de Jesús? ¿Eres una persona que se puede llamar a cualquier hora para cualquier cosa que el pastor pida y tú vas a decir, ahí estoy? ¿O depende de qué sea? No, si es para ciertas cosas, no. Si es para esto, sí. Si es para mango bajito, sí. Pero si es para cosas muy exigentes, no habla con fulano y con mengano. Mira, en todas las iglesias hay. Y por eso el pastor tiene que saber a veces a quién llamar y a quién no, porque sabemos quiénes estarán dispuestos, pero también sabemos quiénes tendrán sus obstáculos. Algunos valederos, otros no. Pero mi hermano, ¿eres un verdadero discípulo? ¿Sabes que esta es una guerra? ¿O tú solamente eres discípulo cuando son las cosas fáciles, buenas, agradables para ti? Pero cuando el pastor exige un poquito más de allá, ¿también estás dispuesto? ¿También dirás, aquí estoy? ¿También dirás, dígame dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Esto no es fácil, mira. El ser discípulo, mire lo que dice, por ejemplo, Mateo 5:13. Eso lo hablamos también la otra vez. Mateo 5, versículo 13. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y mire lo que dice a continuación, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Mi hermano, que cuando la sal pierde su consistencia, por ejemplo, una sal que le cae mucha agua, ya la sal pierde su característica. Y al perder su característica natural, es tóxica. Esa sal que ya ha perdido su característica se convierte en un elemento tóxico que puede envenenar los alimentos, puede envenenar. Si tú echas una sal de esas que ya perdió su esencia, ya perdió esa sal que ya no es sal, tú la echas en una siembra recién hecha, mata la raíz. La echas en un agua, contamina el agua, así mismo los alimentos. Una sal que ve su característica es tóxica para los alimentos. Y así mismo pasa, mi hermano, así mismo pasa con el cristiano. Y esa sal, dice Jesús, que no sirve para nada, solamente sirve para estar echada en el camino. ¿Por qué dice la Biblia que Dios la echa, que solamente esa sal que ya no sirve, solamente es buena para ponerla en el camino? Porque sirve para absorber la humedad y nada de lo que está por debajo de esa sal crecerá. No sirve para nada. O sea, no es productiva. Es una sal que, como perdió su característica, ya no es buena para cosas, ya no se usa para cosas buenas, sino para matar, sino porque se dice que todo lo que está por debajo de una sal que ya no sirve no crece. Y Jesús lo menciona en este versículo. Y por eso, hermano, ¿sabe por qué a veces al cristiano son objeto de burla, son objeto de ridículos y hasta de persecuciones, algunas sutiles y otras abiertas? Son perseguidos a veces. ¿Por qué? Porque muchos han perdido
su esencia. Muchos han perdido esa sal. Muchos han perdido esa característica que lo hace distinto al común de las personas. Empiezan fogosos siendo de que cristianos y al final del camino terminan siendo igual a la mayoría. Y por eso ser un verdadero discípulo de Jesús no es fácil, es difícil. Y por eso Jesús no trata de engañarte cuando te dice que tú debes aborrecer a tu padre, madre, a tus hijos, a todos tus familiares, a tus seres más queridos y ponerlo a Él de primero. Porque Él sabe que seguirlo a Él no será fácil. Y si para ti hay algo más importante que Jesús, entonces no eres digno de ser su discípulo, como dice el versículo que acabamos de leer hace un rato, que el que mira para atrás no es apto para seguir los caminos del Señor. Por eso es importante, amado hermano, que nosotros ya paremos esto. Nosotros debemos mantenernos siempre dispuestos a asumir la responsabilidad que implica ser un discípulo de Jesús. Uno, saber que somos minoría y que tendremos, y que esta es una lucha, esta es una guerra a muerte, una guerra en la que no podemos ser neutrales. Nosotros tenemos que luchar y defender las doctrinas que Jesús nos enseñó, el estilo de vida que Él nos enseñó. Eso no te hará popular. Eso no hará que muchos gusten de ti. Mucha gente te criticará, mucha gente te aborrecerá, porque Jesús lo dijo. Me aborrecieron a mí, también lo harán con mis discípulos. Ahora yo te pregunto, ¿tienes miedo a que te aborrezcan? ¿Tienes miedo a la crítica? ¿Quieres que todo el mundo te quiera? Eres un cristiano en la iglesia, pero en tu vida particular eres otra cosa. ¿Por qué? Porque no quieres que la gente que te conoce o tus amigos, yo no sé, tus compañeros de trabajo que están contigo, no quieres que sepan que eres cristiano, porque te van a criticar, se van a burlar de ti y quién sabe qué te van a decir. ¿Eres de esos? Te pregunto nuevamente, antes que terminemos. ¿Eres discípulo de Jesús? ¿Quieres ser discípulo de Jesús? ¿Estás anuente o estás consciente de lo que implica ser un discípulo de Jesús, amado hermano? En este tiempo en que la mayoría de la gente está en casa, en que podemos hacer muchas cosas, ¿qué lugar ocupa Jesús en tu vida en este tiempo? Ok, no estás trabajando, o la mayoría no está trabajando. Es decir, tienes el tiempo libre. En ese tiempo libre, ¿dónde entra Jesús en ese tiempo libre? ¿Qué tiempo de las horas del día tienes para Él? ¿Eres su discípulo? Porque si eres discípulo, aprendes de Él. Lo que quiere decir que la Biblia debe estar en tu mano gran parte del día. ¿Es así en tu caso? ¿Es así? ¿Esperas estas palabras cada viernes y cada domingo con entusiasmo, con alegría, porque vas a aprender de tu maestro? Vamos a aprender de Jesús, nos vamos a alimentar de Él, vamos a crecer en su palabra. ¿Te entusiasma cada viernes y domingo? ¿O es un fastidio para ti? ¿Cómo es? ¿De verdad amas las cosas de Dios? ¿Estás dispuesto a luchar por Él, por lo que te enseñó, sin importar lo que otro piense? Sin importar lo que tu compañero, tu jefe, compañero de trabajo de la comunidad. ¿Te consideras de verdad un discípulo de Él? Mi hermano, lo que me queda de vida, yo quiero permanecer siendo un discípulo de Jesús. Y mira que Jesús no dijo que seremos perfectos, nunca lo dijo. Busca uno de los discípulos que fue perfecto, ninguno. Pero fueron discípulos de Él, se mantuvieron en la línea que Él les enseñó, en la instrucción que recibieron de su maestro. Yo oro por aquellos que quieren ser discípulos de Jesús, que quieren aprender de Jesús. A toda costa. Y sí, Jesús no engañó a nadie. Él dijo, este camino no es fácil, este camino es duro, pero vale la pena. Pero vale la pena seguir a Jesús. ¿Estás tú dispuesto a ser un verdadero discípulo de Él?
Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por los hermanos que la han recibido. Gracias, Señor, por aquellos que la escucharán. A aquellos que será reenviado este mensaje para que también se alimenten de ella. Gracias, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña que nos llamas a todos al discipulado, mas también nos adviertes las consecuencias de serlo. Oro, Padre, por aquellos que de verdad, de corazón, desean ser verdaderos discípulos tuyos. Que su corazón arda por tu palabra. Que su corazón arda por servirte en todo tiempo, en todo lugar, sin importar consecuencias. Que su corazón arda por testificar de ti delante de todos, así como tú lo deseas, Señor. Que entendamos que somos minoría, que seremos despreciados, que seremos tal vez desconsiderados. Pero, mi hermano, oro también para que nosotros podamos mantenernos firmes en el camino que tú nos has enseñado, mi Dios. Te pido, Padre, por aquellos que reciban esta palabra, que tal vez hoy han entendido que este camino no es fácil, que este camino es más difícil de lo que creen, pero que tienen recompensas al final del camino. Yo oro para que el Centro Cristiano Embajadores de Cristo sea una iglesia entregada a las cosas de Dios. No perfecta, pero entregada a tu palabra. Que testifiquemos de ti donde quiera que estemos, delante de amigos, compañeros de trabajo, vecinos, amigos. Y que no nos dé pena de ninguna manera decir que somos cristianos. Orar en lugares, en tiempo conveniente y prudente. Seguir tus caminos en todo tiempo. Y amar tu palabra y amarte a ti. Poner a nuestra familia por debajo de Dios, por debajo de Jesús, como su palabra lo ordena. Porque si amamos a Jesús, amaremos a nuestros familiares. Y por eso soy un verdadero discípulo de Jesús. Y oro para que toda la iglesia, todos los que escuchan esta palabra, los que todavía tienen dudas en su corazón de si seguirlo o si querer ser un discípulo de Él o no, tomen la decisión y adopten el estilo de vida que Jesús nos enseñó. Te doy gracias, Padre, por todo lo que está pasando en este tiempo, que sabemos que has hablado. Te damos gracias por toda la provisión que has enviado. Te damos gracias por mantener a nuestro pueblo, a nuestros hermanos en salud, pendientes de tu palabra, unánimes en oración en cada casa y deseosos de cada viernes y cada domingo recibir una enseñanza más. Te doy gracias por aquellas personas que se unieron a las 24 horas de oración que tendremos el próximo sábado. Y aún espero otros nombres que todavía no han aparecido, que puedan lucirse y estar allí en ese listado con algún tema que hayan escogido, mi Dios. Te doy gracias porque somos una iglesia que nos hemos mantenido activas, nos hemos mantenido pegados a tu palabra. Y te pedimos, oh Dios, que nos mantengas allí en el hueco de tu mano. Bendice a nuestros hermanos, cuida de cada uno de ellos, protege nuestros hogares y protege a cada uno de nuestros familiares y amigos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y estén pendientes a la palabra de este domingo. Dios les bendiga.